con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, nos atacamos con espada. Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Deje, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pero lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Ella también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó. Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda maquinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que es el Mesías, el Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él les contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivanta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolos sin cesar. Entonces Herodes con su escolta los trató con desprecio y se burló de él, y le mandó a poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan, tampoco Herodes, porque me lo ha enviado del rey. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Como ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un
un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a ese, suéltanos a Barrabás. a este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y por un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó a aquel que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su árbitro. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y oraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han creado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlo con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades les hacían muevas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías, el Hijo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ponemos todos de pie, por favor. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Vamos a ponernos de rodillas, un momento de silencio, vamos a pedir a Jesús, muerto en la cruz, por nuestras necesidades, para vivir esta Semana Santa en gracia, buscando nuestra conversión, la justicia y la paz. Mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dando golpes en el pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero de Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos y con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que abundaba ante el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a Jesús para ver el sepulcro y como colocaban el cuerpo, al regresar a su casa prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento.
hombres y mujeres a lo largo de toda la historia, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hasta llegar a nuestros días, pasando por Jesús, han derramado su sangre. Jesús, hemos escuchado en estos días de la liturgia, han querido apedrearlo, han querido tirarlo a un barranco, buscaron hacer tantas cosas para eliminarlo antes de tiempo. Jesús en algunas sigue escabullendo, en otras decían no era mi hora, pero al final terminó en una cruz. Y vamos a escuchar el Jueves Santo las palabras de San Juan que van a decir que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta qué? Hasta el extremo los amaba el Señor. ¿Y cuál es el extremo? Dar la vida, entregar la vida por nosotros, aunque no lo mereciéramos. Hoy estamos iniciando la Semana Santa, un tiempo que la Iglesia nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, no solo a recordar aquellos acontecimientos pasados del Señor, no solo a tener acciones externas que son bonitas, que nos ayudan a recordar estos acontecimientos. Hoy hemos traído estas palmas, estos ramos para clavar al Señor, sino sobre todo a vivir, a poner en práctica la palabra de Dios, a que esa palabra nos toque y nos transforme, nos haga diferentes, nos haga hijos de Dios que buscan lo mejor. Ciertamente la lectura de la pasión que hemos escuchado hoy está tomada del Evangelio de San Lucas. El año pasado fue tomada del Evangelio de San Marcos y el próximo año será tomada del Evangelio de San Mateo, porque el domingo de Ramos se va dando vuelta con los 3 evangelios sinópticos. Es muy rica y en realidad detenerse en tantos aspectos de la pasión es difícil. Sin embargo, detengámonos en algunos. Por ejemplo, ante la figura de Pedro y de Judas, 2 personajes que los escuchamos en el Evangelio, 2 apóstoles, 2 hombres amados, queridos por el Maestro, por Jesús. Pedro, el Señor le dijo que se va a llamar piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, aquel hombre que en el momento de la pasión, lo hemos escuchado hoy, le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, a dar mi vida por ti. Pero que en el momento de enfrentarse a los hechos, a la realidad, salió huyendo. No supo enfrentarse ante esa mujercita que le dijo: este era uno de ellos. No sé, no lo conozco, no sé quién será. Rehuyó, negó a su maestro, a su Señor. Esa fue la respuesta de aquel hombre impetuoso, de aquel hombre que dijo que iba a dar la vida por el Señor e ir a la cárcel. Ante la primera prueba no hizo nada. Y por otro lado, Judas en el Evangelio se presenta como aquel hombre que Jesús le había encomendado la economía del grupo, que llevara la bolsa. La bolsa la lleva una persona de confianza, la bolsa la lleva alguien que de alguna manera Jesús sentía darle ese cargo, porque había